Gracias. Buenos días a todos, espero que el Señor Jesús los esté bendiciendo mucho. Para empezar este tiempo de alabanza, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 27. Dice en el Salmo 27 los versículos 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Yo los invito a que empecemos este tiempo de alabanza, orándole al Señor y pidiéndole que estemos todos los días en su morada. Y dice ahí muy lindo el salmista, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. Que nosotros le pidamos al Señor estar en su presencia todos los días de nuestra vida, buscarlo cada día más a Él. Señor Jesús, venimos en esta mañana delante de tu presencia, en nuestros hogares o acá en la iglesia, Señor, a pedirte, escóndenos en tu morada. Señor, esto queremos demandar, estar todos los días de nuestra vida en tu presencia, para contemplar tu hermosura, para conocer tu grandeza, Señor Jesús. Que seamos dichosos los que hemos puesto nuestra confianza en ti, Cristo Jesús, en tu lugar santísimo, en tu palabra, en tus promesas, en tu presencia. Todos aquellos que venimos a buscarte todos los días, a clamarte, a pedirte, a suplicarte, guárdanos del día malo, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra delicia, estar en tu presencia, estar en tu casa, orarte, conocerte, Señor Jesús. Que realmente, como dice tu palabra, todas las otras cosas sean por añadidura, Señor, porque nuestro gozo esté puesto en tu presencia, esté puesto en tu nombre, esté puesto en tu promesa, Señor, esté puesto en tu obra en la cruz, Padre. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero de estar contigo. Permanecer toda mi vida aquí. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban
contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero por estar contigo. Te busco, ruego y permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo y muero por estar contigo. Te busco, ruego y permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Oh, gloria a ti, Jesús. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, muero por estar contigo. Te busco, ruego y permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, muero por estar contigo. Te busco, ruego y permanecer toda mi vida aquí. Y toda mi vida aquí. Y toda mi vida Señor, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, Señor. Renueva nuestras fuerzas si estamos en aflicción o si estamos en gozo. Que nuestro gozo seas tú, que nuestro gozo sea haberte encontrado a ti, sea saber que tenemos un Dios que nos ama, saber que tenemos una comunión directa con el Creador de los cielos y la tierra. Que nuestro gozo sea ser instrumentos útiles de tu palabra y de tu nombre, Señor Jesucristo. su fortaleza. Que seas tú, Señor. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dígalo, dichoso. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Y le renueva, Señor, fuerzas. Dichoso el que tiene en ti. Renueva mis fuerzas. Ayúdame a buscarte, Dios. Y en medio de la aflicción para poder ser reflejo tuyo ante el mundo.
dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Déjame brillar, Señor, en ti, que tú brilles en nosotros. Tu fortaleza. Dígaselo en ti. Dígale, anhelo, anhelo, deseo, por estar contigo te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Permanecer toda mi vida aquí, Señor. Que nuestros corazones sean saciados por ti, sean saciados por tu palabra, Señor Jesucristo. Que seas tú nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. Que tú seas suficiente, Señor. Que te busquemos primeramente a ti, Señor, y que todas las demás cosas realmente sean añadidura para nosotros, Señor Jesucristo. Que demandemos, Jehová, estar todos los días de nuestra vida en tu presencia, en tu lugar, Señor. Que esa sea nuestra demanda, Señor. Que eso sea lo que te pidamos. Que esa sea nuestra esperanza, Padre. Que eso sea lo que busquemos. Que eso sea lo que creamos, Señor, en ti, Cristo Jesús, en tu nombre y en tu palabra, Señor. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor, tú bastas, que tú bastes tal y como somos, nos amaste. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Sin temor.
castigo Él recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, de ti será cualquier deber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, el castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tu amor confiamos que hay descanso en ti, Señor. Tal y como somos, nos amaste, Señor. Pero esto no para que seamos iguales, Señor, sino para ser renovados en ti. Nos amaste como somos porque tú tenías un propósito con nuestras vidas, Señor. Que tú seas más que suficiente. Tú eres el agua que al beber no tenemos sed, Señor. Que dejemos de pedirte otras fuentes de agua, Señor. Que dejemos de pedirte, Señor, si tú me das esto que te estoy pidiendo, yo voy a estar tranquilo, yo voy a estar en paz. No es cierto, no es cierto que si tú me das o no me das lo que yo te pido, eso sea por demás. Que yo esté gozoso porque tengo a Cristo Jesús en mi vida, porque tú me salvaste, porque tú me limpiaste, porque tú me redimiste. Hoy venimos a cantar, Señor, a ese que nos ha llenado de su poder. No nos has llenado de tu poder para hacer cosas vanas, Señor, para tener o no tener pareja, para tener o no tener hijos. Esas cosas son añadidura de tu presencia. Tú nos has llenado de poder para orar, para clamar, para interceder, para bendecir, para tener el poder de sanar a muchos, de llenar el corazón de muchos de tu presencia, de tu palabra, de tu nombre, Señor. Tú eres nuestra victoria, por eso tú eres nuestra alabanza. Por eso este salmista te decía, como leíamos y aún como cantábamos al principio: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en tu presencia todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, que esté yo delante de ti, Señor, que seas tú el gozo de mi alma, que seas tú mi poder, que seas tú mi fortaleza. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré
que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Señor, yo cantaré y alabaré, Señor, y exaltaré tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestra razón de vivir, porque eres tú, Señor, lo que más amamos. Que seas tú, Señor, el que tenga el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Padre. Padre, que seas tú el motivo de vivir, Señor. Que seas tú, Señor, la razón por la que respiramos, Señor. Que seas tú. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu bendición, Señor. De tu presencia, Señor, de tu riqueza, Señor Jesucristo, que no añade tristeza con ella. Señor, esa tristeza, Señor, que sentimos todos los días, todas las mañanas, que seas tú quitándola, que seas tú cambiándola por gozo, que seas tú llenando nuestros corazones con la plenitud de tu presencia, de tu nombre, que es sobre todo nombre, que tú seas suficiente para nosotros, Padre. Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y
Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir, el corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor, mi deseo eres tú eres mi momento de amor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, y eres mi fuente de amor, tú eres aire, tú eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor, bendito amor tuyo, Señor Jesucristo. Que seas tú nuestra fuente de amor, que seas tú la alegría de vivir, Señor Jesús. Cambia nuestras oraciones, Señor Jesucristo, si van direccionadas a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo espero de ti. Señor, que pidamos tu voluntad, que tenemos la certeza que es buena, que es agradable y perfecta, Señor. Que cuando yo ore, Señor, que tus planes son más grandes que los míos, Señor. No lo haga pensando en lo que yo quiero, sino en lo que tú quieres de mí, en lo que tú buscas de mí. Que yo haga tesoros en el cielo, Señor. Que yo haga obras, Señor, que ejerciten mi piedad, Señor, que ejerciten tu voluntad en mi vida, Señor, mi obediencia a ti, Señor. Que cuando yo sepa que los planes que tienes para mí son planes de paz y no de mal, Señor, lo que yo entienda es que lo que yo necesito es tu voluntad y no la mía. Son tus planes y no los míos. Es tu riqueza y no la mía. Es tu prosperidad y no la mía. No lo que yo pienso, no lo que yo anhelo, no lo que yo espero, sino algo mucho más eterno, algo mucho más grande, Señor. No es que si yo te pido un apartamento es una casa. No, Señor, yo puedo vivir en una mansión angustiado. Es que tú me puedes dar paz con o sin casa. Es que tú me puedes dar paz y gozo con o sin lo que yo te estoy pidiendo.
Esos son tus planes, Señor. Esos son tus planes, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia a entregarte nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra, que seas tú hablando hoy por medio de nuestro pastor. Que seas tú, Señor Jesucristo, bendiciendo a tu pueblo con tu palabra. Que seas tú redarguyendo, que seas tú hablando, que seas tú rompiendo, que seas tú cambiando todo lo que no viene de ti, todo lo que no es de ti. Señor, que seas tú perfeccionando tu obra en nuestras vidas hasta el día de tu venida, como tú lo prometiste, Señor Jesucristo. Que seas tú mi gozo, que seas tú mi alegría. Y que seas tú mi alegría en todo. Que yo pueda decir, yo vivo feliz con lo que tú me has entregado. Porque tú decidiste darme esto. Porque tú decidiste bendecirme aquí, Señor. Señor, te entregamos a sí mismo nuestros diezmos y ofrendas. Bendícenos. Bendícenos, que en nuestro hogar no falte, Señor, tu provisión, Señor, lo que viene de ti, Señor Jesucristo. Que no tengamos mucho con tristeza, que tengamos lo que viene de ti con gozo y agradecimiento, con paz, porque sabemos que lo hemos recibido de tu mano, Señor. Que lo hemos recibido, Señor, de tu bendición, Señor Jesucristo. Que seas tu Padre, que sea tu palabra y que sea tu presencia, Señor Jesucristo. Te damos las gracias por esta mañana. Te damos las gracias por esta alabanza. Te damos las gracias por habernos traído hasta aquí o por habernos llamado a conectarnos a esta transmisión, Señor. Gracias, 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 Padre. Espíritu Santo, gracias por este día que nos regalas, por prestarnos la vida, por tu inmenso amor, misericordia y bondad. Llénanos de tu presencia. Háblanos en tu palabra, que sea tu gracia, tu unción sobre nosotros. Bendícenos en esta mañana. Derrama de tu espíritu, los cielos sean abiertos. Reprende las obras de las tinieblas, los demonios de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus de muerte, de confusión, de duda, espíritus de miseria, de pobreza, de enfermedad, sean echados fuera, y que seas tú glorificándote y manifestando tu poder, tu unción sobre esta nación. Echamos fuera el espíritu de división, de murmuración, de mentira y de engaño. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que esta tierra que pisamos es tuya. La consagramos en tu nombre. Y todo lo que tú nos has dado, el enemigo no pueda tocar absolutamente nada de lo que tú has consagrado y nos has dado. Y nos has entregado y nos entregarás para tu gloria y para tu honra. Gracias. Gracias por los testimonios, por las maravillas, por los prodigios, por las señales, por las nuevas almas que te reciben y que salen de las tinieblas a la luz por el poder de tu sangre. Gracias por los que adoran, alaban, bendicen, exaltan tu nombre. Gracias. Que suba la alabanza, la adoración a tu trono. Que tu palabra more en abundancia en medio de nosotros. Gracias por este día y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho que estén bien. Vamos a abrir este cosito aquí. Repaso un poco todo lo que hemos hecho, ¿no? Desde la pandemia que empezó. Comenzamos a leer capítulo por capítulo del Evangelio de San Juan, nos fuimos a Romanos, fuimos al libro de los Hechos, fuimos a Hebreos, luego tomamos Gálatas, ¿sería? Gálatas. Y hoy vamos a comenzar las cartas de Juan, ¿no? Juan, hay varios Juanes en la Biblia, ¿no? Uno era Juan el Bautista, que era primo de Jesús, hijo de Elizabeth, y Zacarías el sacerdote. Juan el apóstol, que fue el que escribió el Evangelio de Juan, y estas cartas que vamos a leer. Son 3 cartas. Esta primera pues es la más larga, porque tiene 5 capítulos y está llena de unas riquezas tremendas. Todas y cada una de ellas nos van a enseñar muchísimo. Bueno, se me olvidaba que quiero invitarlos a las parejas para el próximo jueves a las 7 de la noche. Vamos a tener una conferencia que se llama, es muy interesante. Esto fue un tema que me dio el Señor en estos días y quiero compartirlo con las parejas. Se llama La fortaleza del vínculo. Acá a las 7 de la noche. Están invitados las parejas que quieran venir, ¿no? Los que se van a casar también, a ver si fortalecen el vínculo. ¿Cierto? O se vinculan o se desvinculan. Las parejas se vinculan. Muy bien. Vamos entonces al Evangelio de San Juan, a estar invitados, ¿no? Es gratis porque alguien preguntó que si era costo, que si tenía algún costo. No, las conferencias en la iglesia, no. Cuando nos toca pagar sitios, como cuando vamos allá a Río Negro, que nos toca pagar la alimentación y la estadía, sí, pero aquí no, aquí no. Bueno, vamos al capítulo 1 de Primera de Juan. Y dice ahí en esa imagen, y lo vamos a ver, Jesús es luz. Y esto es muy importante, porque esto es un término teológico muy fuerte, y es la luz de Dios. La luz de Dios. Nosotros no podemos vivir sin la luz de Dios. El cristiano no puede vivir sin la luz de Dios. La humanidad no puede vivir sin la luz del sol. Físicamente hablando, nada existiría sin la luz del sol. ¿Verdad? Nada existiría. Ni las plantas, ni los seres humanos, nada existiría sin la luz del sol. Todo lo que contiene la luz del sol es lo que hace que haya vida. Que haya vida. Pero en la Biblia encuentras este término, Jesús es luz. Y ya no se refiere a la luz del sol y ya no se refiere a la vida física. Se refiere a la vida espiritual. Y mucha gente no tiene la luz de Dios. No tiene la luz de Dios. El Señor dice en la Biblia que nosotros estábamos en tinieblas, en la oscuridad, hasta que llegó la luz de Dios. Hasta que llegó la luz de Dios. La luz de Dios es lo que hace que usted y yo podamos conocer a Dios y conocer su palabra. Sin la luz de Dios, abriríamos la Biblia y no entenderíamos nada, que es lo que le pasa al común de la gente, ¿cierto? Que no entiende. Como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural, o sea, el que habita en la naturaleza, o sea, el que nace, el que anda caminando por ahí, es un hombre natural, ¿cierto? No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. Y no las puede discernir porque solamente se disciernen espiritualmente. ¿Ve? La luz de Dios es lo que hace posible que nosotros podamos ir conociendo ampliamente las cosas de Dios y descubriendo las cosas espirituales. Vamos, como son 10 versículos nada más el capítulo 1, entonces vamos a hacer uno a uno, ¿sí o no? Versículo 1 comienza, ahorita volvemos a hablar de la luz de Dios porque va a ser muy interesante. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Aquí hay cosas fundamentales. Dice, lo que hemos oído, dice Juan, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Ustedes saben que son todos los sentidos, que los seres humanos nos comunicamos a través de los sentidos, y que los sentidos son los que nos hacen captar todo lo que hay a nuestro alrededor y de entenderlo a la vez. Y de entenderlo. Y cuando lo hacemos por nuestros oídos, lo hacemos con nuestros ojos, lo contemplamos, o sea, lo analizamos, y dice Juan, y tocaron, o sea, más todavía, porque hay cosas que tú contemplas, pero hay cosas que tú puedes, además de contemplarlas, tocarlas. Esa sensación de tocar algo, pues te da aún un mayor conocimiento de eso que oyes, ves. Si lo oyes, si lo ves, vamos, más fuerte, ¿cierto? Pero si lo tocas, eso se hace más fuerte. Jesús no fue una leyenda, no es una leyenda, es un invento del ser humano, ¿cierto? Como tratan de decir algunas corrientes filosóficas, ¿no? Que es un invento del hombre. Juan dice, lo que nosotros hemos compartido aquí, no solamente lo oímos, lo vimos, sino que lo tocamos y lo pudimos contemplar. Y Juan estuvo en los eventos más importantes de Cristo, porque estuvo en la transfiguración, en el monte Tabor, donde apareció Moisés y Elías, porque estuvo en la resurrección de Lázaro, pero también en la de la niña, en Dorcas, porque le tocó ver caminar a Jesús en el agua. ¿Ve? Por eso es tan importante el testimonio de alguien que lo vivió de primera mano, porque estuvo ahí. Tocante a Jesús, dice él. Yo no vengo a hablarles sino de Jesús, dijo él. Y nosotros venimos a hablarle ¿de quién? A la gente. De Jesús, precisamente, ¿no? Oiga, está haciendo tanto calor que el enanito este salió corriendo para allá y abrió la puerta de Juan Marcos. Y usted sabe que no se le entiende mucho. Y, que prendan esos ventiladores que está haciendo mucho calor. La alcancé a entender al fin. Me lo tradujo aquel. Yo dije, ¿qué es lo que está diciendo ese man? No, que está haciendo mucho calor allá. Le digo, uy, se fue echando candela para que se está abrazando ahí. No, pero el calor es vida, quiere decir que estamos vivos, ¿sí? No, eso es como jugar fútbol y tal, vea, entrenar. Vamos al versículo número 2. Y dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a encontrarnos en la carta de Juan que él enfatiza mucho la vida eterna. La vida eterna. Y vamos a comprender en los otros capítulos que él enfatice la vida eterna es muy importante. Porque esto que vemos todo es efímero. Todo se acaba, todo se termina. Pero la eternidad es eternidad. La eternidad es para siempre. Entonces él dice, yo vengo a hablarles pero de la vida eterna. No de esta vida acá, de la cual habla todo el mundo. No, yo vengo a hablarles de la vida eterna. Yo vengo a hablarles de Cristo. Yo vengo a hablarles de la vida eterna. Hablar de Cristo es hablar de la vida eterna. Y en el último capítulo lo va a dejar extraordinariamente claro Juan. Porque de eso es que hablamos nosotros. De la vida eterna. Porque cuando nos habla Juan en el capítulo 10, versículo 10, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dijo Jesús, es todo. Es la vida en abundancia. El mensaje de Juan es hablar de Jesús. ¿Cuál es el mensaje nuestro? Hablar de Jesús. Hemos dicho aquí muchas veces que la gente fácilmente denomina a Dios, pero se queda ahí, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Yo sí creo en Dios, pero cuando tú le dices, ¿tú crees en Cristo? Ya no sabe qué le estás preguntando. ¿Sí? Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y que el único camino para conocer a Dios es Cristo. Entonces, no conocen a Cristo. ¿Ve? Y no conocen al Espíritu Santo. Entonces se vuelve más difícil. Porque cada uno tiene parte en la vida suya y mía. ¿Sí? Hay una pareja nueva que estoy atendiendo y entonces decían, ¿y dónde estaba todo esto? Que nos pasa a todos, ¿sí o no? ¿Y dónde estaba todo esto? Si nosotros hemos ido a misa y allá leen el Evangelio. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Qué es esta locura? ¿Cierto? Y entonces le digo yo, ¿sabe qué? ¿Qué le faltaba? No le faltaba nada más. ¿Sino quién? Al Espíritu Santo, ¿sí o no? Y eso, entonces como él maneja motos y tal, le dije, eso es como manejar esa moto sin aceite, o sea, se dura aquí hasta ahí nomás, ¿sí o no? Y se desbarata. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Es más, todo lo que hagamos aquí y esa palabra tan hermosa, sin el Espíritu Santo no estamos entendiendo ¿qué? Nada, ¿sí o no? Eso es mandarín, ¿sí o no? Pero con el Espíritu Santo sí. Se vuelve como dulce al paladar. Dulce al paladar. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos, dice Juan. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la comunión tiene algo que ver con lo profundo, ¿no? Yo tengo comunión con alguien cuando esos intereses son mezclados, ¿verdad? Cuando nos juntamos, eso es comunión. Es una unión fuerte. Y dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Si no está ahí el Espíritu Santo, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay nada, no hay revelación. Algo de eso voy a compartir, pero en parejas del vínculo. Porque hay gente que no se vincula y que pueden pasar mucho tiempo siendo dos extraños, ¿ah? Uno no se vincula con otra persona ahí mismo. La vinculación tiene un proceso y eso es lo que he estado estudiando.
Y la comunión es el vínculo perfecto, dice la Biblia. El vínculo perfecto. Y quien hace posible la comunión, entonces volvemos al Espíritu Santo, que es el que nos entrelaza con el Padre y con el Hijo. Por eso en Juan 16 dice: Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Y te lo hará saber. Y a la medida que tienes comunión, tendrás más revelación y podrás conocer más. Y Dios te contará más. Porque Dios no suelta todo así, ¿no? Porque si lo suelta todo, pues no lo entendemos. Él lo va soltando con el tiempo. Él nos va enseñando. Él nos va enseñando. Poco a poco. Y cuando tenemos comunión, entonces los unos con los otros nos entendemos. ¿Ve? A veces las parejas insistimos: oremos juntos, hagamos el devocional juntos. No, ¿sí o no? De vez en cuando, pero no todos los días, ¿no? Porque a veces las parejas hacen devocional juntos y se ponen a orar, y entonces ahí viene la indirecta bíblica, ¿no? Señor, toma a mi esposo, muéstrale lo mal que está. Uy, ¿qué es eso, Dios mío? Cámbialo. No, a mí me dicen eso y me paro de la oración. Cámbialo. Apenas diga cámbialo, salgo huyendo. ¿Sí o no? Papá, quiero que oremos. Cambia a mi papá. Ayúdale a llevar esa cruz. Ore por mí en su casa. Así no, porque me asusta. ¿Sí o no? Me asusta. Yo le dije: Señor, dame una esposa que ore mucho, pero que no tenga un don de eso de discernimiento. Yo a las 3 de la mañana y se despierte: que aquí hay un diablo, y yo para afuera también corriendo yo. No, ¿sabe qué? Le voy a contar una anécdota y un testimonio. Yo viví con unos pastores, muy jovencito, y ella tenía el don de discernimiento. Y yo había llegado de trabajar a las 10 de la noche y estaba cansadísimo. A las 3 de la mañana oigo una gritazón allá en Barranquilla. La pastora es monteriana. Oigo una gritazón. Yo: ¿qué fue el diablo y tal? Y yo, y este corazón me hacía como chancleta de botellero. Nos mataron, se entró aquí, nos atracaron, nos acabaron. ¡Ay, levántense! ¿Qué? Y salgo yo, pues, desde las 3 de la mañana hasta las 6 estuvimos echando diablo, para que sepa. Y oiga, ¿y usted cree que el corazón mío se tranquilizó? Nada, ya yo estaba en la oración así, y cuando alguien empezaba a hablar duro, me traumatizó. Entonces yo le dije: Señor, si me vas a dar una esposa, que no se va a levantar ahora eso. ¿Sí o no? Tenemos comunión unos con otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ella tiene comunión, yo tengo comunión, ¿qué tiene que haber entre los dos? Comunión, vínculo, tiene que haberlo. Porque ¿a dónde está ella? Pegada de Dios. ¿Dónde estoy yo? Pegado de Dios. ¿Dónde está Diana? Pegado de Dios. ¿Dónde está Mandita? Pegado de Dios. ¿Dónde estamos? Pegados de Dios. Si estamos pegados de Dios, ¿cierto? Dice: separados de nada podemos hacer. Tiene que haber vínculo. Tiene que haber vínculo. En estos días llegó un muchacho que hace 10 años no veía, estuvo preso, teniente del ejército, y estuvo preso por una situación de esas. ¿Y usted cree que llegó y yo lo noté como algo nuevo? No, nos metimos un abrazo, se nos olvidó hasta la mascarilla esa y la cosa esa física y la distancia social. Eso se nos olvidó todo, ¿sí o no? Porque cuando estamos en el Espíritu, ¿hay qué? Hay vínculo, como si no lo hubiera dejado de ver. ¿A usted no le pasa? Sí, claro, usted tiene, con los amigos pasa, que usted dejaba de ver a los amigos y cuando lo vuelve a encontrar es como si se hubieran despedido ayer. Porque hay comunión. Dios quiere que tengamos comunión, y cuando tenemos comunión,
nos vamos a conectar donde estemos siempre, ¿cierto? Nos vamos a conectar. Versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de Dios? El gozo. Yo les decía el viernes que si hay algo que me ha dado vueltas esta semana es que ¿qué te quita esto? Esta pandemia y toda esta mala noticia, ¿qué te quita? El gozo. Se lo lleva y te lo desaparece y tienes que irlo a buscar en cualquier parte y no lo encuentras. ¿Sí o no? No lo encuentras. Es como si perdieras el gusto y el olfato. ¿De qué te sirve si pierdes el gusto y el olfato? Pues tú comes ahí, ¿no estás comiendo qué? Nada. El arroz con la carne o con lo que sea te sabe lo mismo. Cuando te pierde el gozo, entonces ya no le encuentras sentido a nada, ni a ir a trabajar o a levantarte temprano, o a venir a orar, o a venir o leer la Biblia, o salir con un amigo, ¿cierto? O sea, esto ha sido tan del diablo, pues tiene que ser tan del diablo que hackeó al mundo entero, a los científicos, a los no sé qué, a todo el mundo que sabe, y lo puso patas arriba, ¿sí o no? Que uno diga, no, los de la India no le pararon bolas a esto, no, están peor. ¿Sí me entiende? Entonces uno dice, bueno, esto es una cosa muy grande y no chiquita. ¿Ve? Porque hay cosas que ocurren en ciertos países o pasan espontáneamente, pero esto es una situación impresionante. Yo les decía que hace 8 días el fútbol inglés abrió el estadio para 10,000. Y yo veía eso y yo no sabía si eran los muñecos todavía, esos muñecos que ponen ahí. Y ya me di cuenta que era gente. Y eso me dio una alegría a mí, ¿sí o no? Y habían unos con tapaboca, pero otros, la mayoría sin tapaboca, ¿cierto? Créame que eso significa mucho. Lo que el diablo ha querido robarnos a nosotros, eso es mucho. Es mucho. No es mucho, es todo. Lo que él quiere robarnos es ¿qué? Todo, todo, todo. Y siempre está con sus malas noticias porque nos quiere robar ¿qué? El gozo. Y él dice, mire, yo les cuento estas cosas, dice Juan, es para que ustedes tengan gozo. Por eso le digo, hombre, cuando usted lee la profecía, si usted siente que ese profeta que está hablando ahí o está compartiendo algo de la Biblia, lo está angustiando a usted, apague eso. Porque la profecía no es para asustarnos, es para darnos ¿qué? Gozo, gozo. Si uno no siente gozo, ya eso no viene del Señor. ¿Sí me entiende? El gozo es fundamental. Si los noticieros no te traen gozo, vea, hace 8 años no veo noticieros colombianos. Los otros un pelín, ¿cierto? Y yo lo vuelvo a aprender en algún momento y están en lo mismo de hace 8 años. En lo mismo. ¿Sí o no? Están peleando por lo mismo. ¿Sí o no? Y es lo mismo. Lo mismo que nos ha tocado siempre. ¿Ve? Lo mismo que nos ha tocado siempre. En el 70, yo de 8 años y nos sacaban a marchar. ¿Y qué íbamos a saber nosotros qué era? ¿Ah? Si a usted me pregunta a mí que cuáles derechos habían. No, los profesores nos sacaban y nosotros salíamos. ¿Sí? Claro que mi papá me dio la lección número 1. Nunca se meta en eso. Entonces yo iba en la marcha caminando. Cuando llegaba la esquina de mi casa, me les desaparecía. Ahí está. Ese es el secreto. Al otro día me contaron que hay no sé cuántos presos que le rompieron la cabeza a no sé quién, que les echaron el perro de la policía y yo en mi casa. Y aquí cambia Juan a algo muy importante. Porque el versículo anterior dice que tu gozo se ha cumplido, tu gozo es Cristo, tu gozo es su sangre, tu gozo es la salvación. Pero ya aquí el discurso cambia a un aspecto fundamental de la vida cristiana en la cual a veces no le prestamos atención. Y miren lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz
y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ¿qué va a empezar a hablar Juan? ¿Te gusta el gozo? Sí. ¿Te gusta la salvación? Sí. Entonces te voy a enseñar cuál es el secreto del gozo. Y nos va a compartir unos elementos fundamentales. El primero es este, a que lo pude llamar principio de santidad. O sea, principio de santidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios es luz, pero que en Él no hay ¿qué? Ninguna tiniebla. Dice ningunas. Ningunas. Entonces ya empieza a hablar el cómo mantener nosotros, nos va a explicar aquí, la santidad. Porque por encima de todas las cosas, lo que nos roba el gozo es el que no andemos en el espíritu, sino en la carne. ¿Qué facultad tiene un noticiero? Sacarte del espíritu y meterte en la carne. Porque el espíritu no se preocupa. Pero si a la carne le empiezan a hablar, ¿qué pasa? Se preocupa. ¿Ve? Se preocupa. Se angustia. Se turba, dice la Biblia. Hay turbación en la persona. Y lo que hace el pecado, que es lo que va a tratar aquí, es robarte la santidad y por lo tanto el gozo. Es robarte la santidad y por lo tanto el gozo. Este principio se llama principio de santidad, pero nos va a explicar cómo mantener la santidad. O sea, cómo mantenernos limpios nosotros. Porque el mundo nos ensucia todo el tiempo. ¿Qué hace un noticiero? Nos ensucia, ¿cierto? Porque es como que toda la canasta de basura se la echan a usted encima. Y no se la echan ellos, ¿ah? Ellos no se las echan, nos la echan es a nosotros, ¿cierto? Porque el que se acerca a usted a hablar cosas y cosas y cosas malas, ¿qué está haciendo? Él se está desocupando y a usted lo está embarrando, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque le está echando todo eso a usted encima. Dice, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. En ella hay limpieza. Lo que mantiene el gozo es la limpieza de nosotros. La limpieza en todo, mente, corazón, pensamientos, ¿cierto? En todas nuestras áreas. Él quiere mantenernos limpios. Por eso dice, no acepten las tinieblas. No aceptes las tinieblas. No te metas en la oscuridad. Por lo tanto es sal de la oscuridad. Sal de las tinieblas en que estás. Sea el que no conoce a Cristo que se tiene que salir de las tinieblas, o nosotros cuando nos metemos en las tinieblas. Porque sin darnos cuenta nos metemos en las tinieblas. ¿Qué hace el enemigo? Seducirnos para meternos en las tinieblas a nosotros. Es como si estuviéramos en la luz y Él nos llamara aquí adentro, a las tinieblas. Ven, acércate, da un paso más, hasta que nos pueda meter a las propias tinieblas. Y cuando Él nos tiene en las tinieblas, entonces se pierde el gozo. Se pierde el gozo. ¿Qué sensación le da a usted la oscuridad? Temor, confusión, desorientación. Usted no sabe para dónde va, ¿cierto? Esa es la misma sensación. Hay dos estados del cristiano: en la luz o en las tinieblas. En la luz o en las tinieblas. Nosotros estuvimos en la oscuridad, pero el hecho de que Dios nos haya sacado de allá, Jesús nos haya sacado, no quiere decir que nosotros no vivamos eso. Nosotros vivimos eso. Les estaba diciendo, ¿qué hace la pandemia? Meterlo a usted ¿dónde? En las tinieblas. Resulta que uno se pone a ver una película de terror, por lo menos las que yo veía cuando estaba más muchacho,
Y resulta, primero, que el personaje oscuro es del diablo, ¿sí o no? Pero la sensación final de las películas es que le dieron 753 puñaladas al tipo. Lo aplastó un carro al tipo, al malo, ¿sí o no? Y al final de la película pues, queda vivo, sale y te dejan así, ¿sí o no? Porque el diablo siempre tiene ese mensaje, ¿sí o no? A mí no me vence nadie, ¿cierto? Yo no estoy vencido, ¿ve? Ese tema le gusta a él. Ese tema le gusta a él. Meterte en las obras de las tinieblas. Oscurecer tu corazón. Que pierdas el gozo. Esto no quiere decir una negación. Al contrario, que estemos alertas. Pero mire lo que sigue diciendo. En el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí viene un punto fundamental, que es cómo mantenernos en la luz. Si Él ya nos sacó de las tinieblas, ¿cómo mantenernos en la luz? Y el primer elemento lo llamé, el segundo, porque ya el primero lo vimos, santidad de Dios. El segundo lo puse transparencia. Transparencia. El que no tiene transparencia está en la oscuridad, porque dice ahí, ¿no? Dice, si decimos que no, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad, mentimos. Mentimos. Este principio es tan importante que hasta un juez avala la verdad. ¿Cierto? El hecho de que una persona se declare culpable ya tiene la mitad de la pena en Colombia rebajada. Ya, la mitad. ¿Ve? Ahora imagínense a Dios. ¿Cuánto valora Dios mi sinceridad, mi honestidad y mi transparencia? Quien quiera andar en luz no guarda nada ante Dios. Abre su corazón, ¿no? Entonces Jesús le dice a la samaritana ahí, Juan 4, samaritana y tal, da un poquito de agua y tal. Oh, como tú siendo judío me pides agua a mí, siendo mujer, ¿qué es eso? Digo, sí, pero si me dieras yo te doy un agua de la cual tú, ¿un agua qué? Sí, un agua para vida eterna, sí. ¿Y de dónde me vas a dar si tú no tienes con qué recoger el agua? No, esta agua es distinta. Al final de la conversación, ella como que entiende y le dice a Jesús, dame de esa agua. Pero cuando le dice, dame de esa agua, Jesús le dice, sí, pero tráeme a tu marido. Y cuando le dice eso, entonces ella dice, no, yo no tengo marido. Y le dice, sí, 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. 6, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces se quedó así, casi le da un ataque, la entubaron a los samaritanos. ¿Sí o no? Porque el evangelio, si no tiene esto, no opera. Sí, tú quieres el gozo que te trae el Señor, pero si no tienes esto, ¿sí? Si andas mintiéndole a Dios, no reconociendo, no practicas la verdad, entonces vas a seguir en las tinieblas. ¿Qué decía Mandita? Vas a seguir en las tinieblas, o sea, vas a seguir en la oscuridad, ¿cierto? No podemos mentir, tenemos que practicar la verdad. Entonces el primer elemento para mantener el gozo es la verdad, porque además nos la estamos diciendo nosotros y se la estamos diciendo a Dios. No a las tinieblas, es el mensaje de Juan, y no a la oscuridad. Practiquemos la verdad.
Entonces, cuando nos acercamos a Dios, le decimos lo que sentimos, lo que pensamos, todo se lo decimos a Él. Y como le estamos sintiendo y como le estamos pensando, no decoramos, no argumentamos, no, como lo estamos sintiendo y como lo estamos pensando. Cuando nosotros hacemos eso, entonces salimos, nos alejamos a una velocidad impresionante de las tinieblas y nos acercamos a una velocidad enorme al gozo, ¿cierto? Al gozo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Principio de limpieza. Nosotros nos tenemos que mantener limpios, ¿cierto? Nuestro organismo subsiste por la limpieza, ¿sí? Nosotros exhalamos ¿y qué? E inhalamos. ¿Qué inhalamos? Oxígeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Ve? ¿Qué le pasa con esta enfermedad? Que si ataca los pulmones se pierde eso. Se pierde eso. Pero nosotros en el estado natural, como nos hizo Dios, exhalamos e inhalamos. ¿Qué exhalamos? Precisamente el pecado, lo que nos contamina, lo que nos daña, todo eso que nos pueda ensuciar, la mentira, el engaño, el pecado, ¿cierto? Los malos pensamientos, todo, usted lo saca todo, ¿cierto? Porque cuando usted respira, ¿qué sale ahí? Todo lo que no te sirve, ¿sí o no? El cuerpo lo está haciendo todo el tiempo, ¿no? Lo que no le sirve lo saca por todas partes, por los poros, ¿sí o no? Por atrás, por adelante, ¿sí o no? Por los pelos, por la nariz, por todas partes. Eso es lo que nos mantiene vivos. Que lo que no le sirve se lo saca, ¿sí o no? Y lo que sirve se queda con él, ¿sí o no? La limpieza es fundamental, dice ahí. Jesús nos limpia. ¿Y de qué nos limpia? De todo pecado, de todo, ¿cierto? No de algunos, sino de todo. Esto es fundamental. Cuando usted practica esto, dice Juan, entonces usted tiene gozo. Usted tiene gozo. En el Salmo 51, cuando David pecó y ya finalmente confiesa, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué perdió David con el pecado? El gozo. Entonces ya no era lo mismo. Entonces ya lo veían y tal. Usted ve un cristiano que está dinamizado en la iglesia y se va y empieza a andar mal. Cuando usted lo encuentra ¿qué? Hasta más envejecido, más enfermo, más encalambrado, ¿sí o no? Lo ve hasta distinto. Es más, si lo ve, porque posiblemente se le esconda. ¿Sí o no? ¿Cierto? Posiblemente se le esconda. Para que usted no lo pueda ver. Así que este factor es fundamental. Vamos a ver qué dice Juan. Otro principio de Juan. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Principio de conciencia. ¿Por qué nos exige, entre comillas exige, el Señor que nosotros nos llenemos de la verdad? Y dice ahí, y que no nos engañemos. Porque Él quiere que nosotros adquiramos la conciencia. La conciencia. ¿Ve? Nosotros tenemos ciertas resistencias. Muchas veces cuando alguien le dice a usted, pero es que usted hizo mal. No, yo no hice mal. Usted no tiene todo el contexto. Usted no sabe qué fue lo que pasó. Usted todo, ¿cierto? Con Dios la cosa es diferente, ¿cierto? Lo mejor siempre es que le digamos ¿qué? La verdad. Y que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Ve? No nos engañemos a nosotros mismos. Y esto es muy interesante porque en la Biblia
Hay mucho ejemplo de esto. Mucho ejemplo de esto. Entonces Tomás no creía que Jesús había llegado, que se habían encontrado con él. Todos estaban juntos menos Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Tomando. No, mentira. No sé dónde estaba Tomás, ¿cierto? Pero cuando el Señor ya lo cogió cortico, quiere decir que esperó que estuviera y le apareció. Entonces Tomás dijo: uy, Señor, que te yo en la buena, pelado y tal. O sea, ahí sí. Él le dice: Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Jesús no se la perdonó, ¿sí me entiende? Jesús no se la perdonó. Le dijo: ¿qué? Porque me viste, creíste, ¿ves? Y así no son las cosas, Tomás. O sea, ¿qué le dijo Jesús? La verdad. Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas, Pedro? ¿Cierto? Y Pedro le dice: tú sabes que yo te amo, parcero. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez, Pedro ya no contesta: tú sabes que te amo. Contesta: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. O sea, yo ya me doy cuenta que tú ves en mí lo que yo no veo. ¿Sí o no? Por eso yo les he dicho a ustedes que si a mí me preguntan que si me gusta el dinero, sí. Que si me gusta la bronca, sí. Que si me gustan las mujeres, todas. ¿Sí me entiende? Yo no me puedo engañar, ¿sí o no? Ahora, si no me gustaran, pues diría lo contrario, no me puedo engañar. ¿Ve? Porque es así. Tú no puedes mentirte. ¿Sabes cuál es el peor error de un cristiano o de un ser humano? Mentirse. Porque el que miente se engaña, y el que se engaña cae. No te engañes, ¿cierto? Que el pecado es mentir, no reconocer. ¿Ve? El problema de David es que él no se daba cuenta, pero cuando fue confrontado, reconoció ahí mismo. Cayó al suelo y le pidió perdón al Señor. Hay gente que cree que no tiene nada de qué arrepentirse, por ejemplo, y nada que confesar. Esto es fundamental, porque este es el principio de la confesión, de la limpieza, porque la confesión es limpieza, pero parte de aquí, de que yo no me engañe, ¿ve? De que yo reconozca delante de Dios mi pecado, mis deseos, mis cosas, ¿cierto? Cuando Jesús dijo: no el que ha hecho ha pecado, el que ha deseado ha pecado, entró en otra dimensión la confesión. Porque la ley dice: si tú lo haces, has pecado, ¿cierto? O sea, si matas a alguien, has pecado. Si te acuestas con la mujer del prójimo, has pecado. Pero Jesús dijo: si la deseas. ¿Dónde ataca Jesús? Antes de que lo hagas, al corazón mismo del problema. ¿Y cuál es el corazón mismo del problema? Adentro, mi deseo. Entonces Jesús dice: si deseaste, ya has pecado. ¿Sí ves? Y ahí es donde yo confieso. Y ahí es donde yo no me puedo mentir, porque si me miento, no estoy diciendo la verdad. Y segundo, no voy a poder ser lavado, ni perdonado, ni limpiado, ¿cierto? Tengo que entregarme todo y decirle que tú lo sabes todo, limpia todo, lo que veo y lo que no veo también, ¿sí o no? Restriega todo. ¿Qué dijo David en la oración en el Salmo 19? Líbrame aún de lo que me es oculto, o sea, de lo que ni siquiera veo, porque pues puede que lo vea, pero aún dijo: de lo que no veo también. Porque ¿quién conoce el corazón? El Señor, ni siquiera yo. Entonces Él dice:
entra a fondo, ¿no? Haga un cateterismo allá y entra por cada arteria y quita lo que hay ahí. Yo no puedo ver, ¿no? Yo no puedo ver, pero tú sí lo ves todo. Esto es fundamental que nosotros lo tengamos, porque esto es lo que hace que opere y exista la limpieza en el corazón del hombre y pueda capturar el Señor la maldad que hay en nosotros, o sea, la oscuridad, las tinieblas mismas. Y si Él no las va a molestarnos eso, porque eso son obras de las tinieblas. Este se llama principio de conciencia, que yo reconozca, yo sí, Señor, es verdad. 9, y este es muy bonito porque lo conocemos, se llama el principio de confesión, lo puse yo. Porque ¿cómo voy a confesar si no hay el anterior? O sea, si yo no tengo la conciencia de que he deseado, que he pecado, que he ofendido, ¿para qué voy a confesar una cosa que yo no he deseado, no veo? Por eso el anterior es fundamental. Cuando se da el anterior, entonces se da este, que es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La evidencia aquí del perdonador y del que limpia, este versículo es lo que nos muestra que nosotros no le confesamos a los hombres. O sea, como opera en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la característica del que está ofendido y me pueda perdonar es que tiene que ser ¿qué? Fiel y justo. ¿Usted conoce un hombre fiel y justo? Solo Él. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios es fiel y justo. ¿Sí ve? Es a Él. Pero la confesión viene por la conciencia. Porque si nosotros no tenemos la conciencia, no, ¿qué estamos confesando? No nos pueden obligar a confesar. Tiene que haber esa revelación. ¿Ve? Y entonces ahí sí confesamos. Y cuando confesamos, como lo hizo David en el Salmo 51, operan esas dos cosas. Uno, ¿qué? Perdón, y el otro, limpieza. ¿Queremos gozo? El gozo está aquí. El gozo está aquí. ¿Ve? La gente dice que la gente que tiene una conciencia limpia anda en paz. Pues sí, y no solo anda en paz, anda en gozo. ¿Y cómo hago para tener eso limpio? Confesando, ¿cierto? Confesando, no mintiendo, no engañándome. Porque si miento y me engaño, entonces estoy en la oscuridad. Todavía estoy en la oscuridad, no he salido de ella. ¿Cierto? Y cada vez que te acerques a la luz, ocurre lo que nos pasa con la luz. Que entonces nosotros nos vemos más. Entre más luz, más nos vemos. Arrugas, manchones, sucios. No lo vemos en la luz. En la oscuridad todo es igual. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos limpios y perdonados. Esto es un ejercicio. ¿Un ejercicio como qué? Como respirar. Como respirar. Automáticamente nuestro organismo, mientras usted ha estado sentado aquí y durmió anoche y toda la edad que usted tiene, él ha estado haciendo ¿qué? Respirando. Respirando. ¿Y qué es respirando? Manteniéndose limpio. Nosotros hemos mantenernos ¿qué? Limpios. Porque el cristiano que no permanece limpio, vuelven las tinieblas a él.
Y lo empiezan otra vez a abrumar y lo empiezan a apartar. ¿Y qué se pierde? El gozo. El gozo, nada menos y nada más. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cierto? Si decimos que no hemos pecado. O sea, siempre el pecado está ahí. Siempre el pecado está ahí. Porque la suciedad siempre está ahí. Siempre. Es parte de esta naturaleza del mundo. Y nos lo muestra el mundo, nos lo muestra de la manera más simple. Usted vea esto aquí, lo limpiaron, pero si en 2 días no lo limpia, usted le pasa el dedo y ¿qué ha pasado? Está sucio, está sucio. ¿Qué hace el mundo con nosotros? Nos ensucia, nos ensucia. Pero ¿cómo hacemos para limpiar el piso y tal? ¿Mantenerlo qué? Limpio. Mantenerlo limpio. ¿Ve? Ahora con estas cosas es que la gente se ha dado cuenta que es tan importante mantenernos limpios, ¿no? Porque nos lavamos las manos 20 veces, nos echamos antibacterial, nos bañamos en antibacterial, nos bañamos en alcohol, ¿sí o no? ¿Verdad? Y antes no. Éramos muy desprevenidos. Dios nos quiere mostrar que hay muchas cosas que nos ensucian a nosotros. No nos engañemos, dice que si decimos que no hemos pecado, nos estamos haciendo de Dios mentiroso. ¿Ve? Es como decía Lutero, que esa frase me gusta mucho y ya la he repetido estos días. Lutero dijo: yo pensé que mi carne se ahogaba en el bautismo, pero luego me di cuenta que sabía nadar. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre está ahí, ¿sí o no? Siempre está ahí. Terminemos aquí en el versículo. ¿Qué pasó? Era el último. El perdón involucra, ¿cierto?, la mente, las emociones y la voluntad. Usted tiene que tener voluntad para acercarse, para aceptar, para postrarse ante Dios. Usted tiene que decidir. Por eso implica la voluntad. Pero implica su mente. Porque en la mente es donde Dios te habla y te dice: mira, acabaste de desear esto, aquello. ¿Ve? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mostrarnos a nosotros siempre. Mostrarnos a nosotros siempre, ¿no? Y confrontarnos a nosotros siempre. Es una cosa maravillosa lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo el tiempo. Cuando usted se mantiene limpio, usted se mantiene conectado con el Espíritu Santo. Todo el tiempo Él le está mostrando, ¿no? Entonces una vez me regalaron un tiquete porque una de las chicas de acá era la gerente de Copa, pero ese tiquete era que yo tenía que hacer fila. Entonces yo viajaba a Bogotá para viajar a Houston, pero yo tenía que esperar que hubiera cupo. Entonces fui el primer día, para la casa. Segundo día, para la casa. Al tercer día, la muchacha me dice: yo lo mando, ¿usted es familiar de alguien de Copa? Y por dentro el diablo: di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí. Y el Espíritu Santo le dice: óyeme, tú no tienes familia en Copa, ¿sí o no? Y se le hace un tarugo a uno aquí, ¿sí o no? Ya llevo 3 días en Bogotá y me están diciendo que me van a mandar si soy familiar de alguien de Copa, ¿sí o no? No, venga mañana. Y al otro día me mandaron. Pero pónganme a pensar, después me puse a orar y me dice el Señor: si hubieras dicho, hubieras tenido que seguir mintiendo, porque te iban a preguntar: ¿y como de quién?
¿Sí o no? Y nada raro que te reciban allá y digan, démosle un abrazo al familiar de no sé quién. Ay. Había que mentir 7 veces. Mire, cuando uno dice una mentira, tiene que decir por ahí 7. La verdad siempre ha sido una bendición. Este Juan es muy hermoso, este primer capítulo, y nos enseña acerca de la confesión, de la limpieza, de la libertad. Mantengámonos limpios, ¿me entiende? Cuéntele a Dios, hable, abra su corazón, deje que Él le ministre sus miedos, sus temores, sus cosas. Deje que Él lo llene a usted. Juan dice, ¿quieres permanecer en gozo? Sé abierto con el Señor. Espíritu Santo, gracias por bendecir tu palabra hermosa, por llenarnos esta mañana de tu presencia. Limpia lo más profundo de nuestro corazón, allá donde tú conoces nuestros deseos, nuestras confusiones, nuestros temores y nuestros pecados también, aquellas cosas que te ofenden. Y no solo que te ofenden, sino que nos hacen daño, que nos ensucian, que nos contaminan, que nos roban el gozo. Y vamos a tomarnos, mientras los chicos alaban al Señor, vamos a tomarnos el tiempo de que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre y nos pongamos de acuerdo con el Padre y aceptemos el perdón de Cristo, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tomémonos ese tiempo allá donde están en las casas y aquí nosotros que estamos en la presencia misma del Señor. Tomémonos el tiempo para orar con el Señor y ponernos de acuerdo con Él y pedirle la limpieza y de que no nos engañemos a nosotros mismos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
poderoso, gracias por limpiar nuestros corazones. Qué hermoso estar en tu presencia y saber que tú limpias lo más profundo de nuestro ser, aún aquellas cosas escondidas, ocultas, que nosotros no conocemos, que nos hacen daños, inseguridades, miedos, dudas. Limpia, limpia. Gracias. Demos un aplauso al sanador, al libertador, al que sana, al que limpia, al que libera. Padre, gracias por todo tu amor, por tu misericordia. Bendice a nuestros hermanos en la fe, en toda la iglesia de Jesucristo, en Colombia, en Medellín, en el mundo. Bendice tu palabra, que mucha gente te conozca, que traiga sanidad y medicina, que haya libertad, sanidad. Abre la ventana de los cielos y bendice a tu pueblo hasta que sobreabunde. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Recuerde el jueves a las 7 de la noche las parejas.